¿Conoces el significado de las palabras podredumbre, bizarro, aberración, misantropía y masacre? ¿Qué pasaría si te digo que existe un ser más allá de la comprensión humana, que deja en pañales a estas palabras? Prepárate, espectador, que en esta ocasión te mostraré uno de los documentos negros más enfermos, sangrientos, oscuros y bizarros que existen. Empezamos con el documento negro número 4, Mr. Piggy. La Biblia dice en Deuteronomio 14, 3, 8. No comas abominación alguna. He aquí los animales que comeréis: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela y el corzo, cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza. Todo animal que tenga la pezuña dividida y el pie hendido y rumie. Pero no comeréis el puerco, que tiene la pezuña hendida, pero no rumia, es inmundo para vosotros. No comeréis sus carnes ni tocaréis sus cadáveres. Partiendo de este punto, encontramos información que data de siglos pasados donde inclusive, como pudimos apreciar en la misma Biblia, menciona la aberración que existe hacia el cerdo. Tanto en la Biblia como en el resto de los libros sagrados el cerdo ha sido considerado impuro, inmundo y dañino. Hasta tal punto que se utiliza como un símil degradante y nefasto para con el ser humano. Este es el famoso extracto bíblico donde se basan muchas de las religiones monoteístas actuales para prescindir y maldecir al cerdo. También aparece en Levítico 11,7. Salmos 80,13. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Salmos también coloca al cerdo como un animal agresivo y detestable. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Isaías 65,4. Que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Isaías 66,3. El que sacrifica bueyes como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Isaías 66,17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. El profeta Isaías definitivamente odia a los cerdos, describiéndolos como inmundos y abominables. 1 Macabeos 1:47. Sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros. Este versículo relaciona a los cerdos con sacrificios paganos y dioses falsos. Marcos 5:1-20. Mateo 8:28-34. Lucas 8:26-38, Mateo 7,6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Jesús toma a los cerdos como seres en los que no merece la pena perder el tiempo ni dedicarles nada. Seres tan indignos que nunca se les ha de dedicar algo bueno. Desprecio total. Lucas 15:15-17. 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 15:17. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En la parábola del hijo pródigo Jesús vuelve a colocar los cerdos como lo más bajo y ruin, colocando al desgraciado hijo a nivel de este o incluso más degradado. El Islam y el judaísmo lo prohíben terminantemente. Tanto en Europa como en Estados Unidos no existe ningún judío que coma carne de cerdo, salvo en casos muy raros. Cuando vino el Mesías declaró, según el Evangelio, que no va a cambiar nada del contenido del Antiguo Testamento, sino lo va a completar. Es decir, que no iba a modificar las legislaciones judías, de entre las cuales figura claramente la prohibición de la carne del cerdo. De acuerdo con esto, la lógica dice que está prohibido su consumo también en el cristianismo. El Islam, al prohibir comer la carne de cerdo, no hace sino una continuación de las legislaciones divinas anteriores. El Corán habla de esto con claridad en 4 suras. Pero a todo esto, te estarás preguntando por qué tanto odio hacia dicho animal.
¿Por qué inclusive en la misma Biblia y diversas religiones es visto de maneras tan inmundas relacionándolo con el mismo Satanás? Pues bien, de este último personaje es del que gira esto. Existe algo llamado el Codex Giras, o mejor conocido como la Biblia de Satanás, donde en un versículo se hace hincapié de un ser detestable. Un ser repugnante, amo y señor de todo lo pagano, mano derecha de Satanás y Lucífago, una entidad que difícilmente se le puede catalogar como demonio, ya que no existen palabras tales para poder describir a este ser tan repulsivo que inclusive demonios de alto élite, como Vérsago, no lo mencionan ya que es sinónimo de putrefacción, muerte y castigo eterno de cualquier ser, causante de repugnantes atrocidades. Tenemos que entender que Dios fue el creador de Satanás, un ángel muy poderoso que después cayó en manos de la oscuridad, el cual como todos sabemos fue desterrado del reino de los cielos y condenado al castigo eterno entre el fuego y la lava hirviente. Pero a diferencia de este último, este ser conocido según el Codex Giras, como Vagabón, es tan antiguo como el mismísimo Dios, hecho de maldad pura, fue quien indujo a Satanás al camino del mal, quien después de su reinado en las tinieblas pasó a ser su mano derecha ya que a pesar de ser un ser tan repulsivo y poderoso, prefiere divertirse causando dolor y cólera a cualquier ser que se le cruce en su camino, no solo de este plano dimensional, sino de cualquier tipo de entidad viviente. Se menciona que no vive en el reinado de las tinieblas. Su morada es algo fuera de todo conocimiento, un lugar donde no existe nada más que oscuridad. Para que lo podamos entender un poco mejor sería lo más parecido a un hoyo negro supernova, una fuerza descomunal que traga todo a su paso y automáticamente es destruido. Es interesante cómo este ser que data de hace millones de años según diversas religiones y el mismo Codex Gigas a pesar de extenderse en cualquier plano dimensional, está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Pues bien, la relación que tiene este ser con los cerdos está muy estrecha, empezando por su nombre, el cual es Vagabón, que en latín significa cerdo. Este ser suele salir a la superficie tomando una forma semi-humanoide, el cual consta de un cuerpo de un macho mayor visiblemente deforme, con una enorme cabeza de cerdo mal lograda. Este ser usualmente deambula por las calles exactamente a las 3 de la mañana, buscando víctimas con las cuales divertirse, no perdona nada, cualquier tipo de vida pasa a ser un cúmulo de tripas, sangre y plasta mal formada de lo que alguna vez fue un hombre, una mujer, un niño o inclusive un bebé. Tortura a sus víctimas de maneras indescriptibles, las viola, las mutila, las quema, y en lo que parece ser un lapso en la tierra de una hora, esta bestia transforma el espacio-tiempo de manera que su víctima sufra lo que en tiempo terrestre serían aproximadamente 1000 años, un ser que puede estar más de 100 veces al mismo tiempo en lugares diferentes, causante de psicosis y deseos suicidas. Esta abominación se le suele ver más seguido cerca de mataderos, ya que gusta de lugares que por naturaleza del ser humano son turbios, oscuros y respiran a muerte. No obstante, gusta de infundir el morbo en los seres humanos, por ello graba muertes y las expande por medio de plataformas de uso universal, ya que en uno de los pasajes del Codex Gigas menciona: Mortium estrages, ecaede salis felix esse estio, vivere serpens, evan seguxit astutia, aditus porcino perfunderentur sanguine. Que de su traducción del latín en español dice: y el ser repugnante masacra y asesina con gusto para que los demás sepan de su existencia, para que viváis como cerdos, bañados en sangre, por cualquier medio que os sea de fácil acceso. Parece increíble el hecho de que un ser de tanta magnitud, maldad y poder sea capaz de rebajarse al nivel de grabar asesinatos de bebés, mujeres, niños, hombres y animales, por el simple hecho de quererse divertir. Es realmente perturbador saber que ese es el único propósito de tal monstruo, que como mencionaba el versículo del Codex Giras, ante el ojo humano se representa de maneras físicas imposibles, pero es aún más impactante el versículo de Apocalipsis 13, 4, 10, que dice así: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En este versículo se habla de manera subjetiva de la creación de los tiempos, con ello la humanidad y toda vida, a su vez la liberación de la bestia, la cual se apodera de adoración absoluta blasfemando ante el nombre de Dios Padre. Las cosas no mejoran cuando en Apocalipsis 13, 11, menciona:
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Haciendo una mención obvia a la subida de Satanás a la superficie con ayuda de la bestia, sin embargo, esta última es la que no opta por el poder, tan solo lo cede. Dejando a un lado tanto pasaje bíblico y religioso, existe algo aún más interesante. Durante la década de los años 60, en Estados Unidos, e inclusive en el continente europeo, se vivieron un sinfín de desapariciones sin sentido, muertes misteriosas pero grotescamente agresivas eran avistadas alrededor del mundo. Sin embargo, algo que perturbaba a las autoridades era la similitud y salvajismo de las muertes. Algo que tenían en común era el uso de algún utensilio propio de la carnicería. Los destazamientos y torturas estaban muy presentes, y en algunos casos, postrados sobre lo que solía ser un ser vivo, ahora un enorme cúmulo de vísceras y sangre, se encontraban cabezas de cerdo, patas de cerdo, o notas con simbología y papel que databan de miles de años en el pasado, papel de papiro, y tintas inexistentes, con mensajes que hacían alguna referencia a Satanás, cerdos, o muerte. A su vez se encontraban cintas viejas de video, de audio, formatos en VHS, o fotografías de cómo eran torturadas las víctimas, siempre empezando por chillidos de cerdos, o asesinatos de los mismos. A continuación, recomiendo una madurez total ante lo que verán, sugiero mucha discreción, ya que mostraré parte de cintas con contenido altamente grotesco. Si no eres tolerante ante imágenes fuertes, violentas o sangrientas, te recomiendo abandones este sitio, y mires otro contenido. Por favor, absténganse de reportar el contenido, ya que puede representar un cierre para la serie Documentos Negros. Atentos. Por último, tenemos que saber que tanto el Codex Giras, como los pasajes bíblicos mencionados, también se interpretan de una manera mucho más profunda, haciendo un obvio énfasis en que la bestia puede habitar en todos nosotros. Ese deseo de violencia, ese morbo que sentimos en algunas veces, esa cosquilla de querer hacer las cosas malas, puede en gran medida que sea provocada por alguna entidad fuera de nuestra comprensión. Asesinos en serie como Charles Manson, decía escuchar voces, chillidos. Uno de los asesinos anónimos más famosos, como Jack el Destripador, nunca dejaron paradero, sin embargo sí dejaba a sus víctimas totalmente destrozadas. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la bestia no necesariamente ocupa su forma física mal lograda de un cerdo, puede habitarnos, y eso es lo que convierte a este monstruo en lo más sórdido, oscuro, bizarro y aterrador que jamás puedas imaginar. De tan solo pensar que tanto odio, rencor y violencia entre los seres humanos proceda de un solo ser por mera diversión, me resulta aberrante. Para concluir, citaré un párrafo de un último libro, pero en esta ocasión no hablaré de la Biblia ni mucho menos del Codex Giras. Mencionaré un párrafo del libro conocido como Maleus Maleficarum, o en español conocido como El Martillo de las Brujas, un libro muy viejo que data de siglos atrás, el cual hace referencias a demonios, Satanás, y rituales paganos, el cual menciona: y teniendo el ritual completado, alzad las velas, tirad la esperanza, y ofrecer sacrificio de un infante al porcino, que de él es donde obtendremos la fortaleza para masacrar lo divino. Sucumbirá ante las negras cenizas, y tomará posesión de todo ser que se cruce en su camino, sea humano o no, castigando, masacrando, mutilando, y desgarrando cada parte, hasta rebosar en chillidos de cerdo. En la penumbra de su maldad eterna, la cabeza de cerdo llorará sangre, haciendo el último firmamento para vuestro fin de los tiempos.
tiempos, y exclamará, yo soy Dios, su creador, violad y matad a sus madres, derramad su sangre, y quemad todo indicio de religión, el templo de los cielos se derrumba ante... Irónicamente en un fragmento de dicho libro, se le menciona haciendo un sinónimo entre señor, y ms, que en inglés se traduce como mister, en algunas versiones la exclamación es porcino, mientras que en la hebrea, mantiene el nombre de cerdo, uniendo las frases, queda como nombre dado en el martillo de las brujas, de Mr. Pig, Mr. Cerdo, señor cerdo, o Piggy, un diminutivo y abreviado de porcino o vagabond. He aquí el origen del nombre literario como Mr. Piggy. Sin lugar a dudas, nos encontramos con un caso bastante fuerte. Como último dato curioso, el productor de la película, Saw, se basó en este fragmento para darle vida al protagonista que tortura a sus víctimas con una máscara de cerdo. Fin del documento negro, y recuerda, mientras estás viendo este video, alguien en este momento, está muriendo, vete con cuidado cuando se obscurezca, lo último que quisieras oír, serían chillidos de cerdo.